Bien, estamos con Óscar Colchado. Óscar, buenos días. Hola, buenos días. Es bueno siempre conversar contigo. Hemos conversado varias veces respecto de tu obra y de tu trayectoria, ¿no? Que empieza en Chimbote y bueno, se ha dicho mucho sobre tu trayectoria. Ahora me gustaría conversar un poco partiendo de tus últimos libros, La Casa del Cerro El Pino, El Cerco de Lima, que me parece que no se conocen mucho y quisiéramos un poquito que nos des algunos alcances al respecto. Entiendo que La Casa del Cerro El Pino, el cuento en sí que da nombre al libro, ganó uno de los premios más importantes de Latinoamérica, el Juan Rulfo, y ahora pues lo has incluido dentro ya un volumen con 8 o 9 cuentos, me parece. Lo he leído hace poco y siento que hay una suerte de básicamente dos cosas, ¿no? Una especie de retorno a algunos de tus temas, de tus cuentos andinos que están en Cordillera Negra, pero también está este tema de la violencia, pero ya traída, la violencia interna, de la subversión traída a Lima. ¿Cómo así es que llegas a ambos temas para que confluyan en un solo libro? Bueno, yo he tenido un proyecto amplio desde inicios de mi carrera literaria y era tratar de mostrar el mundo andino así en amplitud. Y bueno, en Cordillera Negra, que actualmente está formado por 3 libros que han formado un solo volumen, se habla solamente del tema de las creencias mágico-religiosas, también de la violencia política en los Andes, pero anteriores a la violencia política de los grupos subversivos que irrumpen a partir de los años 80, ¿no? Me refiero a Sendero y a MRTA. Entonces yo siempre he estado siguiendo la trayectoria de estos grupos, de qué manera se comportaban en los Andes. Y es así como Cordillera Negra justamente termina con un cuento que se llama Hacia el Hanakpacha, que es ya de la época de Sendero, y empalma con La Casa del Cerro El Pino y empalma con Rosa Cuchillo. Entonces ya la violencia en amplitud en los Andes. Y bueno, esto conforma pues el libro La Casa del Cerro El Pino, que también se dan algunos atisbos de la subversión en Lima, en la capital. Y bueno, y eso empalma con El Cerco de Lima, que sea una novela, bueno, que se veía la subversión en la capital. Bien, y a mí me agradó mucho este libro, que inclusive fue catalogado por una revista de Lima como el mejor libro del año pasado. Me gusta mucho el lirismo en el lenguaje, ¿no? Que casi no, me parece que no encontré mucho en los cuentos de Cordillera Negra, pero ahora son muy líricos. Encuentro inclusive una impronta mucho más mágica. Esto es obviamente producto de un trabajo mejor desarrollado. ¿Te demoró mucho escribir estos cuentos o ya los tenías y los has ido corrigiéndolos y revisándolos? ¿De qué momento, de dónde vienen estos cuentos, de qué momento de tu vida, ¿no? Sí, estos cuentos en realidad yo lo venía trabajando desde finales de los 80. Siempre he estado puliéndolos, tratando de mejorarlos y no me he apresurado en publicarlo. Y es así como uno de los cuentos que gana el Juan Rulfo me motivó a reunirlos en un solo volumen y me ha dado bastante trabajo. Quizás no lo hubiera editado todavía hasta ahora ese libro si no hubiera sido por la persistencia de un editor joven de Arequipa, Artur Ceballos, quien tiene una editorial que se llama La Travesía. Claro, él no tiene alcance nacional y por eso quizás se ha difundido poco, como dices. Bien. Luego viene El Cerco de Lima, ¿no? Una novela breve, pero bueno, muy fluida, que se lee muy rápido, y ya aquí estamos efectivamente en el momento en que la subversión llega a Lima, con todos estos problemas que conocemos, ¿no? Aquí confluyen muchas voces, ¿no? La de la gente de inteligencia, también hay un poco el lado mágico, ¿no? A través de los mismos subversivos.
Me hace recordar mucho al cuento La Casa del Cerro del Pino. ¿Es una especie de desprendimiento del cuento La Casa del Cerro del Pino o cómo es que concibes el Cerco de Lima? Este libro El Cerco de Lima, lo he venido escribiendo casi paralelamente con La Casa del Cerro del Pino, porque esto arranca también por comienzos de los 90. Yo ya estaba bosquejando este relato que es La Casa del Cerro del Pino, perdón, El Cerco de Lima. Y recuerdo que Antonio Salinas, mi amigo chimbotano, gran escritor que vivía en París, él ya por los inicios de los años 90 ya me insinuaba a publicarlo, ¿no? Me insinuaba a publicarlo, y al rato se arrepentía, me decía, pero todavía creo que algo más tienes que trabajarlo. Entonces este libro también ha venido así, elaborándose de a pocos durante muchos años, y recién me animé a soltarlo el año pasado. Y bueno, también como una continuación de Hombres de Mar. Si tú ves mi libro Hombres de Mar, ahí hay un personaje que es casi protagónico de la novela, en cuanto se refiere a los estudiantes que participan en la huelga de los pescadores. Y bueno, ahí se ve solamente cuando la huelga termina en una masacre en el Puente Gálvez. Pero ahí Rojitas, el personaje, no muere. Entonces en esta novela, en El Cerco de Lima, se veía la historia completa de Rojitas en Lima. De qué manera Sendero lo contacta, de qué manera él es incorporado para trabajar en Lima, para activar ese cerco a Lima que obsesionaba al grupo subversivo, y que él es uno de los personajes que actúan ahí en un nivel protagónico. Hombres de Mar tiene mucho de realismo, está basado en la realidad peruana y chimbotana propiamente, con esa cuota de violencia que nos acabas de narrar, pero también tiene una suerte de incursión de lo mágico, ¿no? Que a ti siempre te ha traído mucho. Algunos lectores han sentido que de repente esta parte de lo mágico no entraba muy bien en la historia del libro. En cambio, Rosa Cuchillo es diferente. Sentimos que está muy bien hecho, ¿no? El andamiaje está muy bien trabajado. Hombres de Mar, ¿crees tú que estos lectores tengan un poco de razón? ¿Crees tú que realmente esto ha sido así? ¿Cómo ha sido el trabajo de Hombres de Mar a pesar que te lleva tantos años, ¿no? Creo que ya lo tenías pensado justamente desde la época en que tú mismo eres estudiante en el Colegio Politécnico. Cuéntame un poco el trabajo de Hombres de Mar. Mira, desde inicios, el de Hombres de Mar ya apuntaba a ser una novela mágica, porque siempre me obsesionó la figura del viejo Tijera, un hombre solitario que vivía en la isla y que, bueno, se decía mucho de él. Ese personaje a mí me obsesionó siempre, y a través de él yo traté de enriquecer la figura mítica de este personaje, un poco investigando sobre la mitología de los mochicas, ¿no? De qué manera el mundo mágico de los mochicas, que bueno, se desarrolló fundamentalmente en la parte de Trujillo, pero que tuvo incidencia también en la parte sur y más al norte. En la parte sur hablemos de Chimbote. Y entonces yo imaginé un mundo mágico, un mundo de los mochicas actuando dentro de la bahía de Chimbote. Ahora, yo no sé si eso realmente logró encajar dentro de la historia bastante realista que hay en Hombres de Mar, pero esa fue mi intención. A veces ya no depende del escritor, o uno no sabe de qué manera el ensamble sale pues realmente coherente y que sea verosímil para el lector. Claro. Y hasta el momento toda tu obra, y de lo que estamos hablando ahora, siempre ha sido una suerte del rastreo, del seguimiento de dos cosas básicas, ¿no? De la violencia, que está casi presente en todos tus libros,
Y también es un poco lo que hacía el propio Arguedas y muchos escritores preocupados por el hombre andino, por el sujeto andino, que es un poco el seguir su ruta, ¿no? El seguirlo en el mismo Ande, luego en la costa peruana, ¿no? Un poco cómo se desarraiga y cómo trae sus costumbres de todas maneras aquí a la costa, etc. Alguien como Macedonio Villafán en Huaraz y otros escritores también pensaban en que había que seguir el rastro del sujeto andino fuera del país, ¿no? También con sus costumbres. Por ejemplo, me parece que Ciro Alegría escribió algunos cuentos ambientados fuera del país, etc. ¿Tú cómo ves esta propuesta, este planteamiento? ¿Has intentado hacer cuentos con esta tónica, con este tema de continuar la ruta del indio, del sujeto andino fuera de nuestro país? Porque yo entiendo que tú viajas, últimamente has estado viajando y se te ha presentado esta idea. Siempre, más bien creo que el primero en lanzarlo he sido yo. Me acuerdo que por los años finales de los 80 o inicio de los 90, Alfonso Latorre me hizo una entrevista para La República, donde yo decía justamente de que voy a seguir el rastro del hombre andino en cualquier latitud del mundo. Y yo mencionaba Japón, incluso Alfonso Latorre puso Óscar Corchado en el Japón, no, el hombre andino en el Japón, algo así, ¿no? Y bueno, yo siempre estoy atento a los andinos que viven en los diferentes países del mundo, porque yo sé que el pensamiento mítico, ese pensamiento profundamente arraigado en la religiosidad andina, no desaparece aun cuando el hombre esté en otros medios. Ese espíritu mítico se mantiene, solamente que se moderniza. Y eso ha ocurrido muchas veces, como cuando en el incendio de las Torres Gemelas, una señora peruana creía ver en las llamaradas que se levantaba el rostro del Supay o el diablo. Entonces el espíritu mítico solamente se moderniza y el hombre andino, donde quiera que esté, mantiene su identidad. Siempre estoy observándolo, aún todavía no me he puesto a trabajar en serio. Necesito un poquito más de recuperación de la salud para poder entrar de repente con más fuerza en esa nueva estancia del hombre andino. ¿Y tú cómo te sentirías viviendo fuera del Perú, ya como escritor, como creador peruano? Entiendo que has estado viajando últimamente a Alemania, donde está tu hija Patricia, has tenido viviendo ahí algunos buenos meses, todos estos últimos años, y me parece que inclusive estás preparando un nuevo viaje. ¿Se te ha ocurrido la idea de repente de vivir por allá y trabajar nuevos temas por allá, hacer una nueva vida siempre dentro de tu creación? Me encantaría vivir en otros países, me encantan particularmente Alemania, también España. Son países donde al menos uno encuentra cierta tranquilidad para poder mirar desde allí al Perú. Quizás no abandonaré los temas peruanos, pero desde allí puedo mirarlo mejor, porque siempre el escritor necesita cierta perspectiva, cierto alejamiento. Ese alejamiento hace que uno pueda fabular mejor, su pensamiento, su fantasía se alimenta más. Y entonces, así como ahora que estoy en Lima, siempre estoy mirando a Chimbote. Entonces quizás estando en Alemania, estando en España o estando en otro país, siempre estaría mirando a Perú. Ahora, de todas maneras tú tienes tus lectores en el extranjero, porque entiendo que me parece que Rosa Cuchillo ha sido traducido a un idioma extranjero, no sé si otros libros también de repente se me escapan. ¿Cómo te ha ido con el lector que ya no es peruano, ¿no? con el lector extranjero? ¿Has tenido algún contacto porque yo sé que has visitado algunos países, dando algunas charlas, conversando acerca de tu obra, etcétera? ¿Cómo ha sido la recepción por allá? Bueno, sí he tenido bastante acogida, más que de los extranjeros, de los peruanos residentes en esos países. Pero, por ejemplo, Antonio Melis, pues hay un traductor italiano que me ha comentado de que les encanta mi Rosa Cuchillo, porque un poco que emparentan mi libro con la Divina Comedia, pero una Divina Comedia propia de los Andes. Entonces les encanta a los extranjeros, a los europeos sobre todo,
el mundo mítico, el mundo mágico. Ellos están cansados ya de mucho realismo, casi todas las novelas realistas en todo el mundo, y cuando ven algo que está sustentado en las raíces propias, en el maravilloso mundo de Latinoamérica, ellos les encanta más, porque creen encontrar efectivamente que ese es el espíritu de América Latina, ese mundo lleno de mitos, de leyendas, de cosas fantásticas, que son los que alimentan más a los lectores. ¿No crees que eso más bien es una visión, más bien que en todo caso desactualizada, o crees, ¿no?, que sí, que es una visión sobre nuestra realidad que nos favorece? No sé, digo, porque el realismo mágico ya pues viene desde la época del boom, ¿no? Y si eso sigue atrayendo al lector de afuera, es porque de repente el lector no se ha actualizado con los temas que se renuevan en nuestro continente, ¿no? ¿Qué crees? Eso de que no tiene vigencia el realismo mágico es invento de los escritores metropolitanos, escritores cosmopolitas, que no conocen ese mundo. En cualquier parte del mundo, el realismo mágico, por ejemplo, de García Márquez, es mejor visto que una novela de repente minimalista, o una novela que trate sobre las realidades de esta época. En realidad las ficciones jamás se desactualizan, sino depende de la capacidad, de la calidad del escritor para darles un toque artístico. Si alguien escribe una novela sobre el Imperio Incaico y lo hace muy bien, no tendría nada que estar en inferioridad de condiciones por alguien que escribe de repente sobre el narcotráfico o cualquier otro tema de actualidad política. Entonces el realismo mágico nunca va a desaparecer, porque eso no es una escuela literaria que del momento que haya surgido por el entusiasmo de alguien, sino que el espíritu de América Latina es justamente mágico, realista. Todos los pueblos, Perú, México, Ecuador, Colombia, todos tienen un espíritu ancestral que hemos heredado. Entonces, no es pues una cosa de que ya apareció el boom y por ahí estuvo el realismo mágico y ya pasó eso. Repito, esa es invención de los escritores que no pueden escribir, que no tienen ese espíritu arraigado con nuestra tradición literaria. Bien. Y yo me imagino que este arraigo, esta intención de recrear este mundo mágico que tú sigues, en el que tú sigues trabajando siempre, de repente se consigue mejor, pienso, me imagino, con este personaje que ya es una tradición casi en nuestro país entre los niños, que es Cholito, porque vemos que continúan apareciendo, continúas publicando libros sobre Cholito y sigues poniendo a Cholito siempre en aventuras mágicas, hermosas. Ahora acabas de publicar Cholito y el tigre de rayas blancas, que me parece que vuelves al mundo amazónico, ¿no? Estuvo antes Cholito y el maravilloso mundo del Amazonas, ¿cómo se llama? Cholito y la maravillosa Amazonía, ¿no? Ahora tienes Cholito y el tigre de rayas blancas, que es un libro que acaba de aparecer. Coméntanos un poco sobre esta nueva aventura de Cholito. Bueno, mira, en realidad yo no busco escribir sobre Cholito, es Cholito el que me busca a mí. Y eso responde pues justamente a ese espíritu mítico, mágico que es connatural en mi persona. Y debido quizás a que yo nací pues en un lugar realmente mágico, ¿no? Yo nací en Huallanca, junto a las orillas del río Santa, el río más caudaloso de la costa peruana, y de donde se miran los picachos más altos de esta América, podría decir. Entonces, ese espíritu mágico, mítico que radica en mí, que se ha arraigado profundamente en mi espíritu, hace que yo vuelva Cholito en nuevas aventuras, en nuevos libros, que revelo pues la riqueza de nuestro pueblo, ¿no? Como lo hizo José María Arguedas,
Por eso José María Arguedas es trascendente, por eso lejos de que José María Arguedas ahorita ya estuviera sepultado en el olvido y se diría, bueno, ya la novela indigenista, la novela mítica, como escribe Arguedas, ya debería estar pues, olvidado por los lectores modernos. Y sin embargo, los lectores modernos vuelven cada vez más a José María Arguedas con más ímpetu que esos escritores que ganan grandes premios, y en realidad esos sí son del momento, porque su vida literaria es pasajera. Oscar, ¿y cómo hace alguien como tú, que ya está viviendo de manera permanente desde hace muchos años en Lima, para que de todas maneras ese alimento que te ha dado tu niñez y tu juventud del mundo andino mágico se siga manteniendo? ¿Recurres a lecturas? O sea, porque siempre yo imagino que tienes que volver sobre algunos temas que de repente la memoria ya no te ayuda. ¿Cómo es que haces este trabajo? Mira, yo en realidad viví en los Andes solamente hasta los 5 años, ¿no? Entonces muchos dicen, pero ¿cómo si has vivido hasta los 5 años? Tienes toda esa memoria, tienes todo ese espíritu mágico y como dices tú, siempre me estoy alimentando, pero no es por lo que yo quiera seguir en esto, ¿no? Sino que es algo que a mí me llama el leer sobre cosas nuevas que van analizando los sociólogos, los antropólogos, nuevas cosas que van encontrando en el mundo en los Andes. Y no solo en los Andes, también en la costa peruana. Por la costa peruana también está lleno de mitología. Si no es mitología costeña, mitología andina, que de alguna manera los incas lograron llegar por esta zona también. Y desde luego que ese espíritu está también en la Amazonía, donde más bien estoy centrado más, estoy mirando más en estos momentos la Amazonía, porque la Amazonía es otro mundo riquísimo. La Amazonía va a ser otro lugar donde va a ser un movimiento grande, porque recién se están forjando los verdaderos escritores ayánicas, shipibos, aguarunas, recién están adquiriendo instrucción superior y están adquiriendo mayores conocimientos de cómo se elabora un libro, cómo se hace una pintura. Entonces yo veo más bien el boom de la gran literatura amazónica, no solamente peruana, sino también la brasileña y los países colindantes. O sea que es como decir que ahí está un poco la reserva. Ahorita sí, ahorita está la reserva. Bien, y es posible que nos puedas anunciar qué nuevos trabajos vienen. Una cosa que nos sorprende de ti, Oscar, es el hecho de que sabemos, algunos de tus amigos, que tu salud no está muy bien, está un poco minada, pero de todas maneras siguen apareciendo tus libros, sigues trabajando. ¿Son trabajos nuevos realmente o son cosas, bueno, ya nos habías dicho que uno de estos temas tú los has venido trabajando desde antes, entonces son libros antiguos que has simplemente limpiado, corregido y que ahora están saliendo, o estás trabajando actualmente, también no dejas de trabajar? Bueno, sí, en los momentos en que estoy un poco bien, ¿no? Hay horas en que sí, más o menos puedo hacer algo, avanzo, pero generalmente la mayoría son libros que yo ya lo he venido trabajando desde mucho atrás, desde tiempo atrás, pero avanzo lentamente en nuevos libros, sí voy avanzando en nuevos libros, ¿no? Ahorita debe salir, por ejemplo, el misterio de la Isla Blanca, o el tesoro del pirata Davis, ¿no? Entonces eso de ahorita hay una editorial que lo está trabajando, debe salir para junio o julio. Y bueno, también tengo un libro que se llama Cholito y los lavaderos de oro. Y bueno, sí, ese libro sí lo he hecho recién. El anterior ya lo venía trabajando desde varios años atrás. Y así, hay cosas que voy trabajando permanentemente, porque ese es mi oficio, esa es mi vida. Sin la literatura yo no podría vivir, así que tengo que estar trabajando hasta el último momento. Finalmente me parece que, bueno, tu relación con tu lugar de origen, con Ancash, nunca se ha cortado. Tú siempre estás volviendo sobre esos orígenes. Me parece que tenías también un libro acerca de Ancash, ¿no? Sobre sus escritores. Bueno, también es un libro que me han solicitado para publicar. Bueno, ese es un libro sobre
las entrevistas que yo hice, digamos, mi labor periodística podría ser cuando yo dirigía la revista Alborada en Chimbote y también la revista Alborada Internacional. Entonces, en esas dos revistas han ido saliendo muy de cuando en cuando entrevistas que yo he hecho a escritores importantes de Ancash y que tienen una cobertura nacional, como Juan Ojeda, como Carlos Eduardo Zabaleta, como Rosa Serna Guardia, Antonio Salinas, Enrique Cam y otros escritores ancashinos, pero de lo mejor, digamos, los que tienen alcance nacional e internacional algunos. Bien. Bien, Oscar, muchas gracias por estos minutos y bueno, esperamos que siga. Muchas gracias, gracias a ustedes, muy amables. Gracias.